Muy buenos días, mis hermanos. Estamos nuevamente en una nueva oportunidad de aprender, de entender, de comprender el mensaje que hoy tiene para nosotros alguien muy especial, que es el Señor, a través del Espíritu Santo y tomándole como instrumento a nuestro pastor principal. Oremos. Infinitas gracias por tus bendiciones. Tú nos dices que cada día nuestras bienaventuranzas, nuestras bendiciones, nuestras oportunidades son nuevas. Que las veamos, Señor, que las veamos, que no se sino que estos ojos sobre todo los ojos espirituales estén abiertos, Señor, para el día de hoy. Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo ungiendo esta clase y que todo el día, absolutamente todo el día, estemos llenos del Espíritu Santo. Bienvenido, Pastor Víctor. El Pastor Víctor tiene en el Instituto Bíblico Dominicano, República Dominicana, los estudios. También siguió bachillerato en electrónica industrial y programación, licenciatura en estudios pastorales, UTC Puerto Rico, maestría en divinidades, PTS Cleveland, doctorado en consejería en New York, consejería clínica Healthcare Chaplaincy en New York, pastor por más de 26 años y maestro por más de 28 años a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Sea el Espíritu de Dios con nuestro pastor principal y también presidente de Semisud. Bienvenido, pastor. Amén. Muchas gracias, mi querida hermana Marta. Gracias por la invitación que me hicieron para estar aquí tempranito en la mañana en la iglesia Capilla del Valle por estos medios virtuales. Qué bueno es que podamos reunirnos, que podamos estar juntos y que cada uno de ustedes se haya levantado y que haya tomado su cafecito y que esté preparado aquí para esta clase. Una clase dinámica, una clase poderosa, y yo sé que todos vamos a estar juntos disfrutando de la clase de hoy. Ustedes saben que hemos estado desarrollando el tema de del Pentateuco, y entonces a mí me toca los 10 mandamientos. Esa es la clase de hoy, la clase de los 10 mandamientos. Así que yo les invito que ustedes puedan ir conmigo a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, ahí se encuentra unas de las narrativas de los 10 mandamientos. Éxodo 20. Dice, comenzando desde el principio, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos según Éxodo 20. Si ustedes se fijan, no sé si han notado al leer la Biblia, que los 10 mandamientos aparecen en 2 ocasiones, así como está en el Antiguo Testamento. Primero, aquí en el libro de Éxodo 20, en el versículo 2 al versículo 17, en un pasaje que describe la entrega de los mandamientos por parte de Dios a Israel. Y segundo, en Deuteronomio 5, también ahí aparece en Deuteronomio 5, del 6 al 21, para los que están tomando nota, Deuteronomio 5, del 6 al 21, ahí también aparece en el contexto de una ceremonia de renovación de la alianza o el pacto. Moisés recuerda a su pueblo la esencia y el significado de los mandamientos al renovar su alianza, su pacto con Dios. En la lengua original, los mandamientos se denominan las 10 palabras, que es de donde aparece el nombre decálogo. El decálogo, ustedes han escuchado que así también se llaman los 10 mandamientos. Decálogo significa 10 palabras, el decálogo. 10 palabras es otra forma de identificar los 10 mandamientos, decálogo. Según el texto bíblico, estas son palabras o leyes pronunciadas por Dios. Pero escuchen bien, no son el resultado de un proceso legislativo humano. Son palabras pronunciadas por Dios, pero no son parte de un proceso legislativo. No fue como que si los asambleístas se reunieron y decidieron, estos son los 10 mandamientos. No, fueron palabras dadas por Dios, que no son parte de un proceso legislativo humano. El texto bíblico dice que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Fueron escritos en 2 tablas. Ahora, esto no quiere decir que se escribieron 5 en una tabla y 5 en otra, sino que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Básicamente fueron escritos en cada tabla allí los mandamientos. Los mandamientos se refieren a 2 áreas. Eso es muy importante que lo noten. Los mandamientos se refieren a 2 áreas básicas de la vida humana. 2 áreas básicas de la vida humana. Los 5 primeros se refieren a la relación con Dios. Los 5 primeros se refieren a la relación con Dios. Los 5 últimos a las relaciones entre los seres humanos. La relación con Dios, los 5 primeros, y luego los otros 5, la relación entre los seres humanos. Los mandamientos
fueron entregados por primera vez a Israel en la firma del pacto, el pacto en el monte Sinaí. Poco después del Éxodo, cuando salieron de Egipto, allí poco después de haber salido de Egipto, ellos reciben los 10 mandamientos, reciben la fundación, el fundamento de lo que sería el pueblo de Israel. Aunque no se puede fijar una fecha, muchas personas han tratado de poner una fecha exacta de cuándo se dieron los 10 mandamientos. Muchas personas acuerdan de que quizás fue alrededor del 1290 antes de Cristo. Esa es una fecha que muchas personas consideran como la fecha donde se dio o donde se dieron los 10 mandamientos en el 1290 antes de Cristo. Ahora, yo quiero que para entender los 10 mandamientos, miremos un poco acerca de el contexto donde se dan los mandamientos. Entiendan esto, miren, los mandamientos son inseparables del pacto. Dios hace un pacto con la nación judía. Los mandamientos son inseparables de ese pacto. Es muy importante que ustedes noten eso. Son inseparables, no pueden estar uno al lado del, no, tienen que estar uno dependiente del otro. Los 10 mandamientos son inseparables del pacto. El establecimiento de un pacto entre Dios e Israel en Sinaí fue la formación de una relación particular. Dios asumió ciertos compromisos con Israel y a cambio le impuso ciertas obligaciones. Así que es importante notar eso. Dios tiene un compromiso. Este es mi pueblo. Este es mi pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Este es mi pueblo. Pero hay ciertas obligaciones para mi pueblo. Aunque las obligaciones de Israel se expresan detalladamente en un conjunto material jurídico preciso, usted encuentra en Levítico, en el libro de Levítico, en Deuteronomio, usted encuentra unas leyes, un conjunto de material bastante extenso de leyes que Dios le da. Pero la expresión más precisa de las leyes del Señor se encuentran contenidas en los 10 mandamientos. Las expresiones más precisas, más concisas, más resumidas, se encuentran contenidas en los 10 mandamientos. Los mandamientos, entonces, establecen los principios más fundamentales de toda la ley hebrea. ¿Entendieron eso? Los mandamientos establecen los principios más fundamentales de la ley hebrea, de toda la ley hebrea, hasta el día de hoy, de toda la ley hebrea hasta el día de hoy, los judíos actuales. Las leyes detalladas, contenidas en el Pentateuco, son en su mayoría aplicaciones de los principios a situaciones particulares. Los principios a situaciones particulares. Así que la función de los 10 mandamientos en el antiguo Israel era orientar, hablar de esa relación única, esa relación particular, era darle esa guía, darle esa dirección, darle esa formación, darle ese fundamento a esta relación, una vez más, entre Dios y los hombres, o Dios y su pueblo en específico, muy importante, Dios y su pueblo, el pueblo judío. Así que no debían ser obedecidos los 10 mandamientos, no debían simplemente ser obedecidos por obedecerlo, no es algo arbitrario, vamos a obedecerlo por obedecerlo.
como que si la obediencia acumulara algún tipo de crédito. Más bien, debían ser obedecidos para descubrir la vida que hay en la plenitud y la riqueza de una relación con Dios. Voy a decir eso de nuevo. No debían ser obedecidos simplemente por obedecerlo, como que si la obediencia le acumulara algún tipo de crédito. Voy a obedecerlo, entonces me dan crédito. Voy a hacer esto, entonces recibo. No, no. Es realmente que debían ser obedecidos para descubrir la vida que hay en la plenitud y la riqueza de una relación con Dios. Lo bueno que es tener una relación con Dios. Por eso es que los mandamientos debían ser obedecidos. Ahora, los mandamientos en el antiguo Israel no eran un código ético o una recopilación de consejos sobre los fundamentos de la moral. El pacto entre Dios y una nación que es Israel. El pacto era entre ese Dios, aquí está Dios, aquí está la nación Israel. Ahí el pacto era entre esa nación y ese Dios. Así que ahí estamos muy claros. Dios desde Abraham hace un pacto eterno con la nación de Israel. Ahí está el pacto. Los mandamientos estaban dirigidos a la vida de esa nación y a sus ciudadanos. Los mandamientos estaban dirigidos a la vida de esa nación y a sus ciudadanos, el pueblo de Israel. En consecuencia, la función inicial de los mandamientos era similar a la del derecho penal en un estado moderno. Israel era una teocracia, un gobierno dirigido por Dios, un estado cuyo rey era Dios. Los mandamientos servían de guía a los ciudadanos de ese estado. Además, muy importante, quebrantar un mandamiento era cometer un delito contra el estado y contra el gobernante de ese estado. ¿Quién era el gobernante? Dios, no era Moisés. El gobernante era Dios, el legislador era Dios. Así que el quebrantar un mandamiento era cometer un delito contra ese estado y contra el gobernante de ese estado, que era Dios. Por eso era que los castigos eran muy severos a romper algunos de los mandamientos. El castigo era muy severo, ya que el incumplimiento de los mandamientos amenazaba la relación de alianza, de pacto y la continuidad de ese estado. Este contexto estatal es importante para entender los mandamientos, entenderlo en el contexto de un estado, de un legislador, de un gobernante, Dios y su pueblo. Una legislación donde Dios establece los principios de moral sobre los cuales ese pueblo iba a dirigirse, ese pueblo iba a seguir. Ahora, permítame hablar un poco acerca de lo que yo llamo el principio o los principios de los mandamientos, el principio de los mandamientos. En un momento yo sé que vamos a interactuar en algunas preguntas, dice que algunos van a tener algunas preguntas. La relevancia de cada mandamiento se entiende en el principio subyacente de todo el decálogo. El principio, y esto es para que entiendan, porque algunas personas y los fariseos no entendían este principio, el principio del conjunto de estos mandamientos, el principio del amor del corazón de la religión de Israel. Dios amó a Israel y lo llamó por amor. Ese es el principio fundamental de todos los mandamientos, el principio del amor. Eso es lo que forma el conjunto de leyes. Están hechos por amor. Dios
amó a Israel y lo llamó por amor. A cambio, impuso a Israel un mandamiento que superaba a todos los demás. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Este es el mandamiento central de la religión de Israel. ¿Cómo amar al Dios invisible e intangible? ¿Cómo hacerlo? Ahí se explica en parte en el Decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Cómo lo vamos a amar? Lo amamos a través del cumplimiento de esas instrucciones que recibimos en los 10 mandamientos. Para la persona que ama a Dios, los 10 mandamientos proporcionan una guía, un modo de vida, una forma de vivir que si ve, refleja el amor a Dios y conduce a una experiencia más profunda de amor de Dios. Si los sigue, si los cumple, si vive de acuerdo a ello, se refleja el amor hacia Dios y les lleva al pueblo de Israel a una experiencia más profunda de amor por Dios. Por eso, los 10 mandamientos siguen siendo una parte central del cristianismo. Jesús repitió el mandamiento del amor, el mandamiento que se encuentra ahí en Deuteronomio 6:5. Y de hecho, Jesús lo llamó el primer y gran mandamiento, el gran y primer mandamiento en Mateo 22, 37 y 38, para los que están tomando nota ahí. Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Allí Jesús lo llamó el gran y primer mandamiento. En consecuencia, los 10 mandamientos siguen sirviendo de guía dentro del cristianismo al señalar una forma de expresar el amor a Dios y de experimentar el amor de Dios. Claro, la relación de Dios con su pueblo Israel, el pacto de Israel y Dios es un pacto único y exclusivo. Así que nosotros podemos mirar que esos mandamientos tienen un significado, que es lo próximo que voy a hablar ahora. El significado que tienen los 10 mandamientos. Si están teniendo su Biblia abierta ahí en Éxodo 20 al principio, ahí vamos a hablar ahora del significado, porque los 10 mandamientos comienzan con un prefacio. Un prefacio es una palabra introductoria. Un prefacio es una palabra preliminar, una palabra que comienza algo. Así que los mandamientos comienzan con un prefacio. ¿Y cuál es ese prefacio? Ahí dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí le está diciendo, comienza el Señor a introducir lo que sería el prefacio. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el prefacio. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este prefacio, estas palabras preliminares, estas palabras introductorias ahí al principio de los 10 mandamientos, identifican al legislador. Dios está diciendo lo que va a pasar de aquí en adelante, las palabras subsecuentes, lo que yo voy a decir es Dios, soy yo, Jehová, el que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Yo soy Jehová. Así que hay que estar claro que esta palabra no la escribe Moisés.
Estas palabras no son producto de una legislación. Estas palabras no son producto del humano. Dios dice, soy yo el que le estoy dando a ustedes las palabras. Así que esto lo identifica a Dios como el legislador Dios, que fue el que dio los 10 mandamientos a un pueblo con el que ya él tenía una relación. Acuérdense, desde el principio, en Génesis capítulo 12, ya Dios comenzó a tener una relación con Abraham, y de Abraham, Isaac, Jacob, y hasta después a través de Moisés y la liberación. Ahora Dios estaba aclarándole que él era el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios que los saqué a ustedes de Egipto, de tierra de servidumbre. Hay una relación ya. El legislador es el Dios del Éxodo, el Dios que rescató a su pueblo de la esclavitud y les dio la libertad. El prefacio, estas palabras introductorias son vitales, pues indican que el don de la ley, las leyes, los 10 mandamientos por parte de Dios fue precedido de un acto de amor y de gracia. ¿Cuál fue ese acto de amor y de gracia? Yo los saqué a ustedes de Egipto, de tierra de servidumbre. Una declaración muy importante que es central a esto que estoy diciendo aquí. Los mandamientos fueron dados a un pueblo que había sido redimido. No fue dado para lograr la redención. ¿Entendieron eso? Los mandamientos fueron dados a un pueblo que ya había sido redimido. No fueron dados para lograr la redención. Entendan eso, que es por eso que los recibe el pueblo de Israel. Ya ellos fueron redimidos por el Señor. Ya Él pagó el precio. Ya Él los libertó. Ya Él los sacó. Entonces, como ellos son el pueblo liberado, el pueblo libertado, el pueblo que había sido sacado de Egipto, el pueblo redimido, entonces ahora Él les da los mandamientos. No se lo está dando para redimirlos, sino se lo está dando porque ya ellos habían sido redimidos. Muy importante. Yo sé que hay algunas variaciones en la forma de enumerar, de contar los 10 mandamientos. Según algunos sistemas, utilizan este prefacio, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de tierra de servidumbre, utilizan esa palabra introductoria como parte del primer mandamiento. Usted se da cuenta que hay algunas clasificaciones que utilizan esa palabra introductoria, pero me parece a mí que es mejor entender esas palabras introductorias o palabras iniciales como un prefacio a los 10 mandamientos. Así que una vez más, Éxodo 20 tiene lo que comúnmente llamamos los 10 mandamientos, también conocido como el decálogo. Acuérdense esa palabra, decálogo, el decálogo ético. Decálogo, que simplemente decálogo es 10 palabras, significa 10 palabras, decálogo ético. Y son esos mismos, esas primeras tablas de la ley, son las que Moisés rompió, que en un momento yo voy a explicar eso. Son las que Moisés rompió. Pero los 10 mandamientos o las 10 palabras escritas por Yahweh, por Jehová, por el Señor, en las 2 tablas de piedra que Moisés proporcionó en Éxodo 34, porque hay una segunda ocasión. En Éxodo 34 Dios da otras, le dice a Moisés, prepárate unas tablas de piedra, y allí en Éxodo 34 las palabras que Moisés recibió en Éxodo 34 y que a menudo se conocen como el decálogo ritual, son diferentes a esta original en algunos principios, y son los únicos, es el único que utiliza ahí en Éxodo 34, versículo 28, es ahí donde se utiliza la palabra 10 palabras, decálogo, 10 palabras. Explicar por qué Moisés rompió. ¿Saben ustedes por qué Moisés rompió la ley? Miren, Moisés rompió las primeras tablas
cuando bajó de la montaña, él está allá arriba concentrado en comunión con Dios. Cuando baja de la montaña, encuentra que los israelitas están adorando a un becerro de oro. Esto está en Éxodo 32, 19, para los que están tomando nota. Éxodo 32, 19. Y ahí dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moisés y arrojó la piedra de su mano y las quebró al pie del monte. Ahí está Moisés, baja del monte donde está teniendo un encuentro con Dios, viene con las leyes en sus manos y de repente cuando se da cuenta que esta gente han hecho un becerro de oro y que lo están adorando, agarra las piedras y las rompe, las quiebra allí al pie del monte. La ley dada a Moisés, esta ley proporcionó los cimientos de una nueva sociedad israelita y fueron la base de los derechos personales y de propiedad que se encuentran hasta en muchos de los sistemas modernos legales. Usted busca muchos de los sistemas modernos legales del mundo y muchos de ellos tienen principios establecidos en los 10 mandamientos. La tradición judía dice que los llamados 613, las 613 leyes de la Torá se encuentran todas contenidas en los 10 mandamientos. Aunque los cristianos no creemos que el cumplimiento de la ley sea necesaria para la salvación, pero sí consideramos los 10 mandamientos como el fundamento de la ley moral de Dios. ¿Entendieron eso? Aunque no tenemos la misma relación única de pacto que tenía Dios con Israel y por lo tanto no vemos los 10 mandamientos y su cumplimiento como la base de nuestra salvación, pero sí lo vemos como el fundamento de la ley, de la ética moral de Dios para con cada uno de nosotros. Jesús llamó a la gente a un estándar, a un principio, a una exigencia más profunda al obedecer los mandamientos, no solo en sus acciones, sino también en sus corazones. Por tanto, Jesús citó el mandamiento de no cometer adulterio. ¿Se acuerdan el mandamiento cuando dice en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18? Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18 dice, esto es Jesús hablando ahora, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero, dice Jesús, yo os digo que todo aquel que mira a una mujer con intención lujuriosa ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27 al 28. Así que esas son unas palabras que son necesarias para entender los 10 mandamientos. Entremos en el resto del tiempo que tengamos ahora para ver de una manera, aunque sea resumida, a algunos de los 10 mandamientos que tenemos delante de nosotros. Comencemos con el primer mandamiento. El primer mandamiento, que es la prohibición de dioses distintos del Señor. Éxodo 23. Éxodo 23, que básicamente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También se encuentra en Deuteronomio 5:7. Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento está en forma negativa, prohibitiva. Expresa de una forma clara, le prohíbe
a los israelitas a participar en la adoración de deidades, de otros dioses ajenos, de otros dioses extranjeros. La importancia del mandamiento radica en la naturaleza de la alianza, del pacto. La esencia del pacto era una relación, y la esencia de la relación desde la perspectiva bíblica es la fidelidad. Dios quería que su pueblo fueran fieles. La fidelidad de Dios a su pueblo ya se había demostrado en el Éxodo, como se indica en el prefacio, cuando dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Ya yo fui fiel. A su vez, ahora Dios exige a su pueblo, más que nada, una fidelidad en su relación con él. Así, aunque el mandamiento se enuncia negativamente, está lleno de implicaciones positivas. Y su posición como primero de los 10 es significativa, ya que este mandamiento establece un principio que es particularmente prominente en los mandamientos sociales, que son los mandamientos del 6 al 10. El significado contemporáneo del mandamiento está en el contexto de la fidelidad en las relaciones. En el centro de la vida humana debe haber una relación con Dios. Cualquier cosa en la vida que interrumpa esa relación primaria rompe el mandamiento. Los dioses extranjeros, los dioses ajenos, los dioses de afuera, son por tanto personas o incluso cosas que interrumpirían la primacía de la relación con Dios. Cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde a Dios, entonces eso está mal. Ese es el primer mandamiento. El segundo, entonces, la prohibición de las imágenes. La prohibición de las imágenes, que está allí en Éxodo 20 del 4 al 6 y en Deuteronomio 5 del 8 al 10. Éxodo 20, 4 al 6 y Deuteronomio 5 del 8 hasta el 10. Vamos a leer ahí Éxodo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la palabra que Dios le está dando a su pueblo, la prohibición de hacerse imagen, la posibilidad de adorar a otros dioses que no sean el Señor ha sido eliminada en el primer mandamiento: no adorarás a otros dioses. Así que el segundo mandamiento prohíbe a los israelitas hacer imágenes del Señor. Hacer una imagen de Dios en forma de cualquier cosa de este mundo es reducir al Creador a algo menos que su creación y adorar a lo creado en lugar del Creador. ¿Entendieron eso? Lo voy a repetir muy bien, porque yo creo que hay que hacer énfasis aquí. Hacer una imagen de Dios en forma de cualquier cosa de este mundo es reducir al Creador a algo menos que su creación y adorar a lo creado en lugar del Creador. La tentación para Israel de adorar a Dios en forma de imagen debió ser algo enorme, pues las imágenes y los ídolos estaban presentes en todas las religiones del Antiguo Oriente Próximo. Se encontraban imágenes por donde quiera, pero el Dios de Israel era un ser, un Dios trascendente e infinito, y no podía ser reducido a las limitaciones de una imagen o forma dentro de la creación. Cualquier reducción de Dios sería un malentendido tan radical que el Dios adorado
ya no sería el Dios del universo, sería un Dios controlado. En el mundo moderno, la forma de la tentación ha cambiado. Pocos son los que tienen la tentación de tomar herramientas eléctricas y dar forma de madera a una imagen de Dios. Sin embargo, yo creo que esto es muy importante porque yo creo que estamos nosotros en un tiempo donde personas a veces no comprenden estos conceptos de qué era lo que es hacer imagen. El mandamiento sigue siendo aplicable y el peligro contra el que el mandamiento fue creado sigue todavía presente. Una persona puede construir una imagen de Dios con palabras. Sí, creando una imagen de Dios, no menos fija o rígida que la imagen de madera o de piedra o de yeso o lo que sea. Aunque no se prohíbe el uso de palabras sobre Dios, sí las palabras y la comprensión personal de las mismas adquieren una estructura rígida. Entonces se forman una imagen. Adorar a Dios en forma de imagen, de palabra, poniendo a Dios como de una forma descriptiva, de una forma controlable, de una forma que puede ser para el hombre, una forma manejable, es un peligro. El segundo mandamiento trata de proteger la grandeza de Dios por encima de todas las cosas. El próximo mandamiento es la prohibición del uso indebido del nombre de Dios. Y ahí vamos a estar hablando leyendo de Éxodo 27. Éxodo 27. Y también se encuentra en Deuteronomio 5 del 5:11. Éxodo 27 y Deuteronomio 5:11. Ahí dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomará el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente al que tomare este nombre. Yo sé que existe una idea popular de que el tercer mandamiento prohíbe las malas palabras o la blasfemia, y aunque nosotros no creemos en las malas palabras y en blasfemia, sin embargo, aquí se refiere al uso del nombre de Dios. Dios había concedido a Israel un privilegio extraordinario. Le había revelado su nombre personal. El nombre en hebreo está representado por 4 letras, la YHWH en español, que se traduce como Yahweh, o como Señor, o como Jehová. El conocimiento del nombre divino era un privilegio, pues significaba que Israel no adoraba a una deidad anónima y distante, sino a un ser con un nombre personal. Sin embargo, este privilegio iba acompañado del peligro de que se abusara del conocimiento del nombre personal de Dios. En las antiguas religiones del cercano oriente, la magia era una práctica común. La magia implicaba el uso del nombre de un Dios que se creía que controlaba su poder. Si conozco su nombre, controlo su poder. Entonces, en ciertos tipos de actividades que eran diseñadas para aprovecharlo para los fines humanos, se utilizaba el nombre de ese Dios y así se manipulaba a ese Dios a actuar conforme a lo que la persona deseaba. Así, el tipo de actividad que prohíbe el tercer mandamiento, entre otras, es la magia. Es decir, el intento de controlar el poder del nombre de Dios a través de su nombre para un propósito personal y sin valor. Dios puede dar, pero no debe ser manipulado ni controlado. Dentro del cristianismo, el nombre de Dios es igualmente importante. A través del nombre de Dios se accede a Dios en la oración. Por eso es que usted también escucha cuando la palabra del Señor dice que Jesús tiene un nombre que es que sobre todo nombre.
El abuso del privilegio de la oración que implica invocar el nombre de Dios para algún propósito egoísta o sin valor, o jurar falsamente por él, equivale a la magia del mundo antiguo. En ambos casos se abusa del nombre de Dios y se infringe el tercer mandamiento. Pero de forma positiva, el tercer mandamiento es un recordatorio del enorme privilegio de conocer el nombre de Dios. Un privilegio que no debe ser tomado a la ligera. Próximo, el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, del Shabbat. De hecho, los judíos en el día de hoy le dicen a la gente Shabbat Shalom, la paz de Dios, en el sábado, Shabbat Shalom, que aquí se encuentra en Éxodo 20 del 8 al 11, Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. No lo voy a leer, son varios versículos, pero ustedes pueden marcarlo allí. Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. Este mandamiento, una vez más, no tiene paralelos en las antiguas religiones del cercano oriente. Además, es el primero de los mandamientos que se expresa en forma positiva. Mientras que la mayor parte de la vida se caracterizaba por el trabajo, el séptimo día debía ser reservado. El trabajo debía cesar y el día debía ser consagrado. La santidad del día está en relación con la razón de su establecimiento. Y ahí se dan dos razones. Y aunque al principio parecen diferentes, hay un tema común que las vincula. En la primera versión del mandamiento, en Éxodo 20:11, en la primera versión del mandamiento, en Éxodo 20:11, el sábado se guarda en conmemoración de la creación. Dios creó en 6 días y descansó en el séptimo. En la segunda versión de Deuteronomio 5:15, el sábado se observa en conmemoración del éxodo de Egipto. El tema que une las dos versiones es la creación. Dios no solo creó el mundo, sino que también creó a su pueblo Israel, a redimirlo de la esclavitud egipcia. Es el tema común entre estas dos instrucciones. Así, cada séptimo día, a lo largo del tiempo, el pueblo hebreo debía reflexionar sobre la creación y al hacerlo reflexionaba sobre el sentido de su existencia cuando salieron de Egipto, cuando fueron otra vez una nación. Para la mayor parte del cristianismo, el concepto del sábado, del Shabbat, se ha trasladado o se ha utilizado para identificar el séptimo día con el primer día de la semana, el domingo. El traslado de sábado a domingo para el cristianismo está relacionado con un cambio en el pensamiento cristiano, que se identifica con ¿qué? ¿Qué pasó el domingo para el cristiano? La resurrección de Jesucristo, un domingo en la mañana, no un sábado, un domingo en la mañana. El cambio es apropiado ya que los cristianos reflexionan ahora cada domingo o sábado sobre un tercer acto de la creación divina, la nueva creación que se establece por la resurrección de entre los muertos. Por eso es que Jesús les reinterpretó lo que era observar el sábado, el Shabbat. El Señor hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Continuamos el próximo mandamiento, que es la prohibición del asesinato. La prohibición del asesinato en Éxodo 20:13. Éxodo 20:13. Y también en Deuteronomio 5:17. Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. La redacción de este mandamiento simplemente prohíbe matar.
Simple. Yo soy uno de los que está en contra de matar en el vientre o matar públicamente o matar en guerra. Yo estoy en contra de eso, porque el significado de la palabra implica en específico aquí en el contexto de lo que dice el mandamiento es la prohibición de un asesinato. La palabra utilizada en el mandamiento no está relacionada con el hecho de matar en la guerra o en la pena capital, como yo lo estoy diciendo, que estoy en contra de la guerra y la pena capital. Aquí en específico se trata de otra parte de la ley mosaica. La palabra podría utilizarse para designar tanto el asesinato como el homicidio, dado que el homicidio implica una muerte accidental. No puede prohibirse de forma razonable. Pero aquí sí está hablando del asesinato, pues este mandamiento prohíbe el asesinato. El hecho de quitarle la vida a otra persona para obtener un beneficio personal o egoísta, lo que sea. Así que dicho de forma positiva, el sexto mandamiento preserva para cada miembro de la comunidad de la alianza el derecho a la vida. El derecho a la vida. En el mundo moderno, un estatuto similar que prohíbe el asesinato existe en casi todos los códigos legales del mundo. Y esto tiene fundamento en la ley mosaica, en la ley de los 10 mandamientos. Por eso es que se ha convertido en parte de la ley estatal de todos los países. Sin embargo, Jesús señaló el significado más profundo, más implícito en el mandamiento. No es solo el acto, sino también el sentimiento que viene como parte del acto, que es algo malo en Mateo 5, 21 y 22. Así que para Jesús no solamente el acto, sino el sentimiento que viene como parte de ese acto en Mateo 5, 21 y 22. El próximo mandamiento es la prohibición del adulterio, la prohibición del adulterio en Éxodo 20, 14 y en Deuteronomio 5, 18. Éxodo 20, 14 y Deuteronomio 5, 18. El acto de adulterio es fundamental y básicamente es un acto de infidelidad. Es un acto fundamentalmente de infidelidad. Una o ambas personas en un acto de adulterio están siendo infieles a otra persona o a otras personas. De todos estos delitos, el peor es el que significa infidelidad. Es por esta razón que el adulterio está incluido en los 10 mandamientos, mientras que otros pecados o crímenes relacionados con la sexualidad no están incluidos aquí. Así, el séptimo mandamiento es el paralelo social del primer mandamiento. Al igual que el primer mandamiento exige una fidelidad absoluta en relación con el único Dios, el séptimo mandamiento exige una relación similar de fidelidad dentro de la alianza del matrimonio. La relevancia del mandamiento es evidente, pero de nuevo, Jesús señala las implicaciones del mandamiento para la vida mental en Mateo 5, 27 y 28. Así que el principio del primer mandamiento es ser fiel a Dios. Aquí es ser fiel a tu cónyuge. El próximo mandamiento es la prohibición del robo. No robarás. No robarás. La prohibición del robo en Éxodo 20, 15 y Deuteronomio 5, 19. Éxodo 20, 15 y Deuteronomio 5, 19. El octavo mandamiento establece un principio dentro de la comunidad del pacto relativo a las posesiones y las propiedades. Una persona tiene derecho a ciertas cosas que no pueden ser violadas por un conciudadano para su beneficio personal. Pero aunque el mandamiento se refiere a la propiedad, su preocupación fundamental es la libertad humana. La peor forma de robo es el robo de hombres, algo que es equivalente al secuestro, es decir, tomar a una persona
y llevársela y venderla como esclava. El delito y la ley correspondiente se exponen con más detalle en Deuteronomio 24:7. Por lo tanto, el mandamiento, este mandamiento que estamos aquí hablando, el no robarás, no robarás. El mandamiento no solo se refiere a la preservación de la propiedad privada, sino que se refiere fundamentalmente a la preservación de la libertad humana. La libertad humana. Obviamente no se puede tomar lo que no es de uno, no se puede tomar lo que pertenece a otra persona. El próximo mandamiento es la prohibición del falso testimonio. La prohibición del falso testimonio, Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20. Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20. El mandamiento no es una prohibición general contra la mentira. La redacción del mandamiento original lo sitúa firmemente en el contexto del sistema jurídico de Israel. Prohíbe el perjurio o la prestación de falso testimonio en los procedimientos legales en un tribunal. Por lo tanto, establece un principio de veracidad y tiene implicaciones con respecto a las declaraciones falsas en cualquier contexto. En cualquier contexto, en cualquier nación, los tribunales de justicia deben ser capaces de operar sobre la base de información veraz, información verdadera. Si la ley no se basa en la verdad y la rectitud, entonces se socavan los fundamentos mismos de la vida y de la libertad. Si el testimonio legal es verdadero, no puede haber un error judicial. Si es falso, se pierden las libertades humanas más fundamentales. Por lo tanto, el mandamiento buscaba preservar la integridad del sistema legal de Israel al mismo tiempo que protegía contra la invasión de las libertades personales. El principio se mantiene en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Por ejemplo, en la prestación de un juramento antes de declarar en un tribunal. Pero en última instancia, el mandamiento señala la naturaleza esencial de la veracidad en todas las relaciones. No se puede dar malos testimonios. El último de los mandamientos es la prohibición de codiciar. La prohibición de codiciar, Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. El 10º mandamiento es curioso en su parte inicial. Prohíbe codiciar o desear personas o cosas que pertenecen a un vecino, es decir, un compañero israelita. Encontrar un mandamiento así en un código de derecho penal es algo inusual. Los primeros 9 mandamientos prohíben actos y un acto criminal puede ser seguido por un proceso judicial si se detecta, pero el 10º mandamiento, en cambio, prohíbe los deseos. ¿Se han fijado ahí lo curioso? Prohíbe los deseos, los sentimientos codiciosos. Bajo la ley humana, no es posible procesar sobre la base del deseo, ya que la prueba sería imposible. ¿Cómo yo pruebo si tú estás deseando o no algo? Aunque el crimen implicado en el 10º mandamiento no podía ser perseguido dentro de las limitaciones del sistema hebreo, era conocido sin embargo, ¿por quién conocía los deseos del corazón? ¿Quién es el que conoce los deseos del corazón? El juez principal, que es Dios. Dios conoce los deseos, las codicias del corazón. Así que este mandamiento es genuino porque reside en el carácter interno de la persona. No basta contratar el crimen una vez que se ha cometido. La ley debe también intentar atacar las raíces de ese crimen, el deseo del corazón. Sí, si los deseos son codiciosos, entonces esto puede traer una forma de infringir, de incumplir la ley del Señor. Ahí están los 10 mandamientos
hermana Marta, estoy aquí para la consideración de todos ustedes. Hablé primero de una introducción de los mandamientos y luego pude describir de una forma muy contenida, muy reducida, muy resumida, cada uno de los 10 mandamientos. Y aquí estoy si acaso hay alguna pregunta. Pastor, de parte de el hermano Jonathan, usted si se molesta en abrir el chat, allí tiene una consulta del hermano Jonathan. Ok, hermano Jonathan, buenos días, hermano, pica, qué bueno es. Jonathan, ¿qué dice? Ok, dice Jonathan, buenos días a todos. De las formas actuales de gobierno, los teocráticos serán lo más aconsejable para los diversos países. No entiendo la pregunta, hermano, no sé si la puede por favor explicar. Dice, no entiendo, si la puedes por favor explicar. Voy a leerla de nuevo. Buenos días. De las formas actuales de gobierno, los teocráticos serán lo más aconsejable para los diversos países ante el mayor o menor fracaso de los demás. Bueno, voy a tratar de explicar lo que entiendo de la pregunta. Ciertamente el sistema teocrático fue el sistema establecido por Dios con Israel. Si ustedes se acuerdan, todas las naciones tenían diversos dioses. Israel se identifica con un solo Dios. Además, naciones se identificaban, mientras más dioses tenían, más ellos podían dominar. Ahora, si ustedes se acuerdan, Israel dejó de ser un sistema teocrático cuando la nación en Samuel, ¿se acuerdan en 1 Samuel, 2 Samuel? Cuando la nación le exigió a Dios, le exigió un rey. Entonces Samuel se molesta y dice, oh, pero ¿cómo va a ser? Y Dios le dice, no es a ti que te están, no es a ti que te están rechazando, es a mí que me están rechazando. Así que la nación de Israel dejó de ser una nación teocrática cuando nació la dinastía, cuando nació los reyes, que obviamente la razón por la que Dios no quería un sistema de rey como los demás pueblos era porque eran sistemas corruptos. Y hasta el día de hoy sabemos que son sistemas corruptos. El rey te va a exigir que le des impuestos. El rey te va a exigir que le des tierra. El rey te va a exigir que sus tus derechos están por debajo de los derechos del rey. Entonces, por eso, a partir de Saúl, que fue el primer rey, y luego David, Salomón y el resto de los reyes, se perdió el sistema teocrático. Por eso es que hay fracasos, ciertamente, en los países, porque todos los países dependen de que un hombre, un ser humano imperfecto, sea el que dirija a ese país. Espero que haya podido entender la pregunta. Rocío Gutiérrez le dice, disculpe, antes de matar está honrar al padre y a la madre. Sí, parece que lo brinqué así por algunas. Sí, sí, pero es el mismo concepto que de hecho dicen que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que, ¿qué? Para que hayan de qué? Los días sean alargados sobre la tierra. Y eso para mí es, creo que uno de los mandamientos más hermosos que escribió allí en los 10 mandamientos, donde se nos invita a cada uno de nosotros a no dejar a nuestros padres a un lado. Si usted mira, algunas culturas actuales tienen un trato hacia los padres de una forma hermosa. Y Dios indica que en ese sentido, el trato hacia los padres es un trato que debe ser parte de la esencia de los seres humanos. Cada uno de nosotros debemos darle prioridad al padre, a la madre, de una forma que los cuidemos. Hay culturas donde exigen, por ejemplo, que los hijos, después que ya comienzan a crecer, tengan un cuidado de preservar al padre, preservar a la madre con vivienda, con casas, con comida, con cuidados médicos, hasta el día de su muerte. Esa no es lamentablemente la experiencia de muchos humanos en el día de hoy, donde al padre lo que hace es que se coloca en un lugar
para sacarlo de encima de nosotros porque tenemos otras responsabilidades. Así que las promesas nuestras de cuidar a nuestros padres implica la extensión de nuestra vida sobre la tierra. Yo creo que debe ser algo que debe ser enseñado en las culturas modernas, donde se está perdiendo el respeto que deben tener los hijos hacia los padres, donde ven a los padres más bien como una carga. Así que sí, gracias, hermana. Perdón que había pasado eso, es que estaba tratando de acelerar el paso un poquito para llegar aquí al final. Ruth Goman nos dice, a nivel mundial tenemos en los sistemas de leyes impuesto al hombre como normativa de control humano. ¿Tenemos leyes mixtas de Dios y el hombre? Obviamente. A nivel mundial tenemos en los sistemas de leyes impuesto al hombre como normativa de control humano. Tenemos leyes mixtas de Dios y el hombre. No entiendo la pregunta, hermana. Perdone que yo no soy ecuatoriano y yo todavía no he aprendido a hablar ecuatoriano. Y a veces necesito un traductor. Hermana Marta, ¿me puede usted traducirlo? Hermana Ruthita va a tomar la palabra. Diga, no, bueno, la hermana Ruth Guamán. Muy buenos días, pastor. O sea, mi pregunta es que el hombre también tomó parte de los mandamientos para poner también en la legislatura que practicamos a nivel de todo el mundo. Sí. Usted mira en los sistemas penales, en la mayoría de los sistemas penales del mundo, aunque ustedes saben que hay muchas naciones que odian a Israel, pero si admiten, deberían admitir que sus sistemas penales tienen base sobre los 10 mandamientos. Sobre los 10 mandamientos. Muchas de las cosas que usted encuentra en los sistemas penales del mundo salen de aquí, de los 10 mandamientos. Por eso es que es tan importante y por eso es también, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay muchos cortes de justicia donde tienen en la parte de atrás, así como yo tengo mis certificados, tienen en la parte de atrás escritura de los 10 mandamientos y hay unas peleas legales federales tratando de remover los 10 mandamientos de toda la entidad del gobierno y todas las entidades públicas y entidades de justicia. Pero es más que obvio, hermana, que ese es el fundamento para la mayoría de los sistemas penales del mundo. Gracias, pastor. Evelyn Quintana nos dice, buenos días, por favor, pastor, ¿me puede explicar por qué los adventistas guardan el sábado a pesar de ser cristianos también? El domingo lo guardamos por la resurrección, pero algunos estudios indican que Cristo murió un miércoles por los registros de la Pascua. Gracias. Sí, obviamente, esa es una de las preguntas que más se hace en estos, hablando de los 10 mandamientos, ¿deberían los cristianos guardar el sábado o no? Realmente, recuérdense que el sábado, el Shabbat, fue creado, una vez más, como dije anteriormente, para el hombre, no el hombre para el sábado. Es una discusión que yo podría estar hablando unas cuantas horas. Los adventistas, los judíos, los cristianos mesiánicos, todos ellos consideran todavía el sábado. Así que no solamente son los adventistas, sino que también los judíos y los cristianos mesiánicos todavía consideran eso, el sábado como ser el centro. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que el sábado se hizo para dar descanso. Ese es el elemento principal, consagrar un día para el descanso. Y algunas personas no han entendido este principio. Si usted lee en un momento, cuando tenga usted un tiempo para leer un poquito más, la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, Jesús, mire qué interesante de este pasaje, que Jesús en Mateo 11, al final de ese capítulo de Mateo 11, dice, venid a mí, dice, yo le voy a dar descanso, yo le voy a dar a ustedes descanso. Mateo 11 dice al final, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, yo cito eso, ¿por qué? Porque curiosamente, en el próximo capítulo, el capítulo 12,
Se encuentran los discípulos caminando un sábado, se encuentran caminando y de repente comienzan a recoger espigas. Y la gente comienza a criticarlo. ¿Cómo es posible que tus discípulos están recogiendo espiga en el día sábado? Eso no es posible, eso no se debe hacer. El sábado hay que guardarlo, están trabajando, tus discípulos están rompiendo la ley, eso no se puede hacer. Entonces Jesús le contesta a ellos de una forma bien interesante. Le dice, ustedes no saben cómo David un día tuvo que comer de los panes de la proposición, que no era lícito, o no han leído cómo en el día de reposo hasta los mismos sacerdotes en el templo profanan el día de reposo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dice Jesús. Uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiera, lo que sucede es que en el antiguo, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, los judíos habían tomado la interpretación del sábado a una forma extrema. En Hebreos 4 habla de la superioridad de Jesús en el sábado, el descanso que obtenemos nosotros de Jesús. El mismo Pablo también dice, no juzguen a nadie por comida, ni bebida, ni nada de eso. Ahora, entiendan esto. No fue sino hasta el 321 cuando se reconoció oficialmente el domingo como el día de los cristianos. Si ustedes se dan cuenta, cuando tenían la palabra en varias ocasiones, se habla, una de ellas muy importante es la de Apocalipsis, cuando dice que Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. El día del Señor comenzó a adquirir un matiz más importante para los cristianos. El día del Señor es el sábado, el día del Señor es el día de la resurrección. El día del Señor, cuando usted mira esas expresiones en el Nuevo Testamento, principalmente en las cartas, usted mira la palabra día del Señor implica domingo. Entonces el día del Señor no fue un mandamiento de celebrar ese día como lo es el mandamiento del Shabbat, de los 10 mandamientos. Es más bien que los discípulos comenzaron a celebrar y a reunirse domingo antes de irse a trabajar. ¿Ok? Pero no se prohibía el trabajo. Era más bien que se reunían, oraban, cantaban, leían la Biblia, tenían su culto de adoración en celebración a lo que sucedió un domingo, que fue cuando resucitó Jesucristo de entre los muertos. Así que el hecho de que ellos lo celebren, disculpe, pues cada hay religión 3 tiene más. su... Aló. Sí, le escucho. Rosy Hidalgo nos dice, buenos días, pastor, tengo una inquietud sobre el sábado. Dice que no tiene que hacer nada, ningún trabajo, nadie, solo hay que adorar al Señor este día. Sí, ahí es lo que... Y la Ya otra lo pregunta, explico. ¿cuál era? Ya explicó usted sobre por qué el domingo los cristianos debemos tomar el descanso. A ver, Luz del Carmen dice, el mismo Dios que establece el decálogo estableció las formas de purificación para su pueblo. Claro, claro. Acuérdese que todo Levítico, ahí se encuentra formas diversas de purificaciones. En todo Levítico, y todo eso viene de Dios hacia Moisés. Él es el que establece todo eso. Nuevamente, Jonathan dice, pastor, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia frente a la manipulación de la justicia con otros fines? Bueno, yo creo que la iglesia está llamada a ser una voz de alerta. La iglesia no puede quedarse callada. Usted se acuerda que Jesús dijo, uno no toma una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone frente, encima de la mesa. Yo creo que la iglesia en todos los entes políticos, sociales y de cualquier forma, la iglesia siempre tiene que estar llamando hacia la justicia. Por ejemplo, si usted mira en el Antiguo Testamento, el libro de Amós es el libro que habla contra la injusticia. Y Amós en ese sentido nos da una buena y una linda lección de que todos nosotros debemos levantar una voz contra la injusticia. Eso es parte de cuando dice no codiciarás, no
cogerás lo que no es tuyo, no robarás, no. Todo eso son parte de las injusticias que muchas personas están llevando a cabo aún en el día de hoy. Y yo creo que sí, la iglesia debe ser esa voz de alerta contra las injusticias y los abusos y la opresión. Marita nos dice, buenos días, ¿será que el Sabbat fue creado solo para Israel? Porque Dios Padre les dice que guardaren ese mandamiento perpetuamente. Sí, y eso es cierto. Por eso es que le dije a ustedes, recuerden, que el mandamiento no fue para redimir a un pueblo, sino para un pueblo redimido. Y en este caso es el mandamiento para Israel. Nosotros los cristianos lo tomamos como un código moral que nos enseña, pero para el judío, el no cumplir los mandamientos es pena de muerte. Para nosotros simplemente lo vemos como un código moral que nos sirve como referencia de nosotros qué no hacer y cómo no vivir. Y obviamente por eso es que los cristianos han tomado el Shabbat y lo han cambiado, si se puede decir así, hacia el domingo, porque para nosotros no tiene la misma intensidad jurídica que tiene para el judío estos 10 mandamientos. Pastor, le agradecen, le dicen que es una excelente clase. Creo que siempre el Señor tiene un nuevo mensaje para nosotros, nos revela nuevas cosas que en realidad Él quiere para nosotros, y ha sido usted un instrumento de Él. Y agradezco mucho por su valioso tiempo, sé cuán ocupado es usted, le agradezco muchísimo habernos otorgado su tiempo, pastor. Dios lo bendiga, Dios Amén. sea con usted, el Espíritu de Dios lo lleve de victoria en victoria. Amén. Muchas gracias. Hermanos. Y solamente para cerrar, decirles que les invito a que continúen leyendo y estudiando sobre los 10 mandamientos porque es algo muy profundo. Así que para mí un placer estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima clase con el pastor Yatensi Bonilla. Siempre piensa que la palabra no viene vacía, que la palabra va a sembrarse en nuestro corazón y que la vivencia y la práctica que tengamos en nuestra vida demostrará cuán grande es el Señor con su presencia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias por estar en esta clase.